Algo no cuadra cuando las historias antiguas intentan explicar un mundo que hoy se puede observar con claridad. En tan solo unos minutos abordarás preguntas sencillas, directas e incómodas que desafían certezas que se enseñan como verdades absolutas. No es un ataque ni una invitación a la rebelión, sino un recorrido por preguntas básicas que casi nunca reciben respuestas claras. Lo que parece sólido empieza a mostrar grietas, y cuanto más atenciones prestas más difícil se vuelve ignorarlas. Durante mucho tiempo, la religión ocupó el espacio de las explicaciones. Enseñaba qué pensar, cómo actuar y a qué temer, pero rara vez fomentaba preguntas comunes como las que surgen en la vida cotidiana. No se trata de dudas filosóficas complejas ni de enigmas científicos avanzados. Son observaciones sencillas que cualquiera puede hacer al observar el mundo real y compararlo con lo que le han dicho desde la infancia. La propuesta aquí es directa y diferente a lo que se suele ofrecer. En lugar de respuestas predefinidas, tendrás preguntas que actúan como una lente. Una lente que no distorsiona, no embellece ni protege creencias frágiles. Simplemente observa con calma y nota cómo ciertas explicaciones entran en conflicto con la realidad más básica. Ese es el punto central. Y precisamente eso es lo que hace que este enfoque sea tan incómodo para algunos. A lo largo de esta narrativa observarás un patrón curioso. Cuando una pregunta parece demasiado simple, la respuesta religiosa tiende a volverse larga, vaga o llena de digresiones. Y cuanto más elaborada es la justificación, menos resuelve el problema original. Esto no es casualidad. Y comprender el por qué puede cambiar por completo tu perspectiva sobre estas ideas. Quizás lo más intrigante es darse cuenta de que estas preguntas no requieren coraje heroico ni rebeldía extrema, solo requieren honestidad intelectual. Y cuando esa honestidad entra en juego, algo empieza a agitarse silenciosamente. La sensación de que ciertas verdades se han aceptado más por costumbre que por coherencia. Empecemos con el punto más básico. Si todo necesita un origen, ¿quién dio origen al Creador mismo? La regla se aplica a todo el universo, pero misteriosamente deja de ser válida cuando llega a la esencia de la creencia. Es una excepción conveniente que rompe la lógica del argumento desde el principio. Si algo tan complejo como una mente divina puede existir sin una causa, ¿por qué no podría existir el universo? Cuando observamos la naturaleza, vemos procesos simples que generan complejidad con el tiempo. Las estrellas emergentes de gas. La vida surge de reacciones químicas básicas, y los patrones se forman sin intención consciente. En ningún momento vemos una mente compleja surgir de la nada. Introducir un ser aún más complejo para explicar el origen de todo no resuelve el misterio, solo lo aleja aún más. Surge otra pregunta casi de inmediato. ¿Por qué un ser perfecto exigiría adoración en el mundo real? La constante necesidad de elogios a menudo revela inseguridad o necesidad. Un ser completo y absoluto no debería necesitar validación. Sin embargo, la devoción se considera una obligación y la negativa suele ir acompañada de amenazas y castigos. Se suele decir que la adoración es buena para la humanidad, no para lo divino. Pero si es así, ¿por qué forzarla? Nadie amenaza a alguien por no tomar una medicación opcional. La coerción revela que hay algo más en juego, algo que contradice la explicación oficial. Y esta contradicción rara vez se confronta directamente. Y antes de continuar deja un comentario a continuación escribiendo exactamente esta frase. Hacer preguntas no es un pecado. Esto ayuda a comprender cuántas personas están dispuestas a pensar más allá de lo que siempre les han dicho. Si la intención fuera realmente guiar a toda la humanidad, la comunicación debería ser clara, directa e inconfundible. Sin embargo, ocurre lo contrario. Miles de religiones, miles de versiones de la verdad, cada una afirmando ser la única correcta. Textos considerados sagrados entran en conflicto entre sí, presentan reglas opuestas y describen realidades incompatibles. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué un mensaje supuestamente divino está tan fragmentado? Cuando los humanos necesitan transmitir algo importante, no dan cabida a interpretaciones peligrosas. Una advertencia de incendio es contundente, directa y universal. Los mensajes religiosos, en cambio, aparecen en textos antiguos repletos de metáforas, escritos en contextos culturales específicos y traducidos innumerables veces. Gran parte de la humanidad ni siquiera tuvo acceso a estos textos durante siglos.
Esto no parece una estrategia de un ser omnisciente, sino más bien las limitaciones del escritor. Además, cada religión afirma que su libro está protegido de errores, pero basta una lectura atenta para encontrar contradicciones internas, órdenes confusas y explicaciones insostenibles. Al confrontarlos, estos defectos se reinterpretan, explican o suavizan. Pero la constante necesidad de reinterpretación es en sí misma evidencia de que el mensaje no es claro. Un manual bien escrito no genera debates interminables sobre su significado. Funciona. Cuando no funciona, la gente discute, discrepa e improvisa. Los textos religiosos encajan mucho más en esta segunda categoría. Se asemejan más a la literatura antigua que a las instrucciones de una inteligencia perfecta. Y cuanto más te das cuenta de esto, más difícil se vuelve ignorar un detalle incómodo. Si la verdad fuera verdaderamente esencial, no estaría oculta tras tantas capas de confusión, traducciones defectuosas y disputas históricas. Hay una promesa implícita que se repite de generación en generación. Quienes creen estarán protegidos, pero la realidad no la confirma. Los desastres naturales no eligen víctimas según la fe. Las enfermedades no consultan creencias antes de atacar y las tragedias afectan a todos por igual. El dolor no distingue entre devotos y no creyentes, y esto debilita la idea de una intervención constante. Cuando algo sale bien, el mérito recae en lo divino. Cuando sale mal, la explicación cambia. Se convierte en una prueba, un misterio o un plan más amplio. Esta lógica es imposible de refutar porque se adapta a cualquier resultado, pero precisamente por eso pierde valor explicativo. Si todo confirma la creencia, entonces nada la confirma realmente. La noción de una prueba es especialmente conveniente. Una prueba que no se puede medir, cuestionar ni comprender no es diferente del abandono. En cualquier otro ámbito de la vida, este tipo de justificación se consideraría vacío. Aquí se acepta sin resistencia, simplemente porque se ha repetido muchas veces. Otro punto que llama la atención es el silencio ante el mayor sufrimiento. Los pequeños logros personales se atribuyen a la intervención divina, mientras que las tragedias masivas reciben explicaciones vagas. Si hay acción en los detalles más pequeños, ¿por qué la ausencia total en los momentos más críticos? Esta discrepancia rara vez se confronta frontalmente y quizás sea precisamente aquí donde surge una mayor incomodidad. La sensación de que las explicaciones no están ahí para aclarar la realidad, sino para proteger la creencia a toda costa. Cuando esto se hace evidente, la curiosidad empieza a crecer y la confianza ciega empieza a flaquear. Los relatos de sucesos sobrenaturales abundan cuando hablamos del pasado, pero extrañamente escasos en el presente. Vivimos en una era donde casi todo se registra, documenta y analiza, pero los milagros parecen haber optado por permanecer invisibles. No existen registros claros, verificables ni repetibles de curas imposibles, miembros regenerados o leyes de la física que se hayan descifrado ante observadores independientes. Hospitales, centros de investigación y laboratorios serían los primeros lugares donde se manifestarían tales fenómenos. Si las curas milagrosas fueran reales, los médicos las presenciarían con frecuencia. Los científicos las estudiarían, pero esto nunca sucede. Los relatos siempre surgen en entornos privados, lejos de cualquier verificación rigurosa, sustentados únicamente por testimonios emotivos. Es curioso cómo los milagros han disminuido en la misma proporción en que ha aumentado la capacidad de la humanidad para registrar la realidad. Eran comunes cuando no había cámaras, exámenes ni métodos científicos. Hoy han desaparecido. La coincidencia es difícil de ignorar, incluso para quienes quieren creer. Además, cuando algo extraordinario sucede y puede analizarse, invariablemente se encuentra una explicación natural. Lo que antes se atribuía a lo sobrenatural ahora se entiende como un fenómeno biológico, psicológico o físico. El espacio donde podrían existir los milagros es cada vez más reducido y esto plantea una sospecha inquietante. Los milagros nunca desaparecieron realmente, o en realidad nunca existieron. Otro punto que rara vez se aborda es la contradicción entre creación y castigo. Si los seres humanos fueron creados con deseos, impulsos y curiosidad, ¿por qué actuar conforme a esta naturaleza se considera un defecto moral? Comer, sentir placer, cuestionar y explorar son parte de la biología humana. Sin embargo,
Muchas religiones transforman estas características en motivos de culpa. La mente humana es curiosa por naturaleza. Cuestionar forma parte del funcionamiento cognitivo. Castigar la duda es castigar el mecanismo mismo que nos permite aprender y evolucionar. Esto crea un conflicto interno constante donde la persona lucha contra su identidad intentando adaptarse a reglas que no respetan su naturaleza. Si un creador fuera responsable del proyecto humano, sería perfectamente consciente de sus limitaciones y tendencias. Las reglas incompatibles con este proyecto carecen de sentido. Parecen más intentos humanos de control que la guía de alguien que comprende profundamente la mente que lo creó. En otros ámbitos de la vida adaptamos los sistemas a las personas, no al revés. La educación evoluciona, el trabajo se adapta, la ciencia aprende de sus errores. Sin embargo, ciertas doctrinas permanecen rígidas, exigiendo que los seres humanos se nieguen a sí mismos para adaptarse a ellas. Y cuanto más se observa este conflicto, más empieza a formarse silenciosamente una pregunta. Si las reglas chocan directamente con la naturaleza humana, ¿de dónde provienen realmente? Una idea curiosa recorre prácticamente todas las religiones: la constante necesidad de defensa. Los creyentes discuten, luchan e incluso se enfrentan para proteger el honor de algo que en teoría es todopoderoso. Esto plantea una pregunta sencilla. ¿Por qué un ser absoluto necesitaría portavoces humanos para ser tomado en serio? En la práctica defendemos lo frágil, protegemos a los niños, las nuevas ideas o las estructuras inestables. No defendemos los huracanes, los terremotos ni el sol mismo. Simplemente existen y nadie los cuestiona. Si una deidad fuera tan evidente como una fuerza de la naturaleza, no habría debate ni necesidad de persuasión. Una reacción agresiva al cuestionamiento suele indicar inseguridad, no fortaleza. Las ideas sólidas resisten al escrutinio. Sin embargo, las creencias frágiles necesitan ser protegidas. Cuando la crítica se trata como una amenaza, queda claro que algo no puede examinarse libremente. Si una entidad divina deseara respeto universal, simplemente necesitaría manifestarse clara e inequívocamente. No sería necesario ningún argumento humano. La ausencia de tal manifestación transfiere toda la responsabilidad a los seguidores, quienes terminan sosteniendo la creencia solos. Y en este punto surge otra fisura. Cuando la supervivencia de una idea depende enteramente del esfuerzo humano, quizás sea más humana que divina. Si las normas morales provinieran de una fuente perfecta y atemporal, permanecerían inalteradas. Pero la historia demuestra lo contrario. Antaño se defendía la esclavitud. La desigualdad entre hombres y mujeres se consideraba natural. Los castigos extremos se justificaban como voluntad divina. Hoy en día casi todas estas ideas son rechazadas o reinterpretadas. Estos cambios no surgieron de revelaciones sobrenaturales, sino de transformaciones sociales. La moral evolucionó a medida que se expandían la empatía, el conocimiento y la convivencia. La religión, a su vez, se adaptó para no perder relevancia. Esto invierte la narrativa tradicional. Cuando una doctrina necesita adaptarse constantemente al mundo moderno, se hace evidente que no guía la moral, sino que se guía por ella. La etiqueta divina permanece, pero el contenido cambia según la presión cultural. Intentar justificar los cambios morales como interpretaciones más profundas no resuelve el problema. Si la verdad hubiera sido clara desde el principio, no habría necesidad de correcciones constantes. La claridad no llega siglos después y cuanto más evidentes se hacen estos cambios, más difícil resulta mantener la idea de una moralidad fija, entregada ya preparada, proveniente de fuera de la experiencia humana. Si un libro estuviera verdaderamente inspirado por una mente perfecta, no daría lugar a confusión. Sin embargo, los textos considerados sagrados están llenos de contradicciones, versiones contradictorias de un mismo acontecimiento y afirmaciones que no se corresponden con la realidad observable. Para abordar esto, surgen explicaciones, adaptaciones y lecturas simbólicas que intentan rescatar la idea de la perfección. El problema es que la necesidad de explicar ya revela la falla. Un manual bien escrito no necesita intermediarios que expliquen su verdadero significado. Cuando un mensaje necesita ser reinterpretado constantemente, pierde autoridad. Y esto sucede repetidamente con los textos religiosos, generación tras generación. Muchos defensores argumentan que el error reside en la interpretación humana,
no en el texto. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Por qué una deidad omnisciente elegiría un medio de comunicación tan susceptible a errores? Si el objetivo fuera guiar, la claridad debería ser la prioridad absoluta. Además, distintos grupos leen el mismo texto y llegan a conclusiones opuestas, afirmando todos tener la interpretación correcta. Esta multiplicidad no apunta a una única verdad, sino a un texto ambiguo, maleable según los intereses del lector. Y cuanto más se observa este patrón, más fuerte se vuelve la sospecha. Tal vez estos textos reflejen exactamente lo que parecen ser registros humanos escritos por personas limitadas por el conocimiento y la cultura de su tiempo. Al analizar el comportamiento atribuido a las deidades, surge un detalle revelador. Piensan, sienten y reaccionan, como los humanos antiguos. Prohíben lo que causó problemas en ciertas regiones, valoran las costumbres locales y castigan comportamientos considerados una amenaza social en la época en que surgieron estas historias. Los dioses de las regiones cálidas se preocupan por alimentos específicos. Los dioses de las sociedades tribales actúan como líderes tribales. Los dioses de las culturas patriarcales refuerzan las jerarquías patriarcales. Las similitudes son demasiado precisas como para ignorarlas. En lugar de que los humanos fueran creados a imagen de un dios, parece que los dioses fueron creados a imagen de los humanos. Si una deidad hubiera creado a toda la humanidad, sería razonable esperar algo que trascendiera las limitaciones de las culturas locales. Pero lo que vemos es lo contrario. Cada dios refleja a la perfección los miedos, valores y necesidades de quienes lo crearon. No se necesita cinismo para notarlo, solo observación. Cuanto más se comparan las diferentes creencias en el mundo, más claro se hace que cambian junto con el contexto humano, no por encima de él. Y es precisamente aquí donde muchas personas sienten un malestar silencioso porque empiezan a darse cuenta de que lo que parecía universal puede ser solo familiar. Finalmente, si esta reflexión te ha parecido útil hasta ahora, aprovecha este momento para darle un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Estos pequeños gestos ayudan a que este tipo de contenido siga llegando a más personas a quienes también les gusta pensar más allá de lo obvio. Una de las frases más repetidas es que todo sucede según el plan mayor. La idea suena reconfortante a primera vista, pero un análisis más detallado revela el conflicto. Si cada paso de la vida ya está decidido, las decisiones dejan de serlo. Los méritos y los fracasos pierden su significado. Sin embargo, la misma narrativa insiste en el juicio y la responsabilidad individual. Es imposible sostener ambas cosas a la vez. O existe una auténtica libertad de elección, o existe un guión fijo. Al intentar combinar ambos conceptos, el resultado es confusión. Juzgar a alguien por cumplir un destino predefinido carece de sentido en cualquier contexto ajeno a la religión. En cualquier situación cotidiana, esto se consideraría injusto. Ningún profesor evalúa a un alumno basándose en respuestas que se le obligó a corregir. Ningún juez condena a alguien por un acto que no pudo evitarse. Pero cuando esta paradoja aparece en el discurso religioso, se acepta sin cuestionamientos. La explicación suele implicar misterio o complejidad divina, pero el misterio no resuelve la contradicción, solo la oculta. Cuando dos ideas se anulan mutuamente, no importa cuán sagrado sea su origen atribuido, la incoherencia persiste. Y cuanto más se percibe esta inconsistencia, más claro resulta que ciertas ideas se unieron no porque tuvieran sentido juntas, sino porque ambas eran útiles para mantener el funcionamiento de la estructura. Al reunir todas estas observaciones, surge un patrón difícil de ignorar. Las explicaciones religiosas no fracasan por falta de fe, sino por un exceso de excepciones. Siempre que la lógica amenaza con entrar en escena, surge una justificación especial, una regla diferente, un desvío conveniente. Esto no es característico de la verdad, sino de las narrativas creadas para resistir el cuestionamiento. La religión no nació para responder preguntas, sino para ofrecer consuelo en un mundo que parecía caótico y aterrador. Antes del conocimiento científico, las historias daban sentido a lo desconocido. Hoy ese espacio ha disminuido. Cuanto más comprendemos la realidad, menos necesitamos explicaciones sobrenaturales. Esto no hace que las personas sean frías, vacías o sin valores. El contrario significa asumir la responsabilidad,
buscar respuestas reales y aceptar que no todo necesita un agente invisible detrás. La curiosidad reemplaza al miedo y la comprensión reemplaza a la obediencia ciega. Pensar por uno mismo no requiere rebeldía, solo honestidad. No es necesario atacar las creencias, simplemente obsérvalas con el mismo criterio que en cualquier otro ámbito de la vida. Cuando esto sucede, muchas respuestas simplemente dejan de ser válidas. Y quizás esta sea la conclusión más contundente de todas. Las preguntas siempre han estado ahí. Lo que cambia no es el mundo, sino la valentía de mirar los filtros. Cuando eso sucede, la realidad deja de ser amenazante y finalmente se vuelve